cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. En el programa Mujeres en Radio los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre un problema de sociedad, será político. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-7979-3. Mi invitado de hoy es un profesional muy destacado dentro de la política de nuestro país. Estoy hablando del licenciado Hugo Sandoval Costas. Es licenciado en Derecho, docente universitario, profesor de colegio, político, exdiputado nacional y actualmente secretario general del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz. Licenciado, muy buenos días. Un honor tenerlo en el programa Mujeres en Radio. Buenos días, querida Jacqueline. Un saludo cordial a toda tu audiencia. El honor es mío y es un grato placer el poder compartir con ustedes nuestra percepción con respecto a este tema tan álgido que sofoca a todos los bolivianos y a toda la humanidad en todo caso. Sí, usted tiene toda la razón. A veces creemos que la corrupción solamente está en nuestro país, está tal vez en la sociedad, en nuestros vecinos, yo qué sé, ¿no? Pero, sin embargo, vemos las noticias o viajamos a otros lugares y vemos que obviamente es un problema a nivel mundial, en otros países menos, en otros países más, pero bueno, eso vamos a estar desarrollando en esta oportunidad con usted. Licenciado, ¿cómo tenemos que entender el concepto de lo que es la corrupción? A ver, normal y habitualmente todos pensamos que la corrupción se restringe solamente al poder político o a algunas autoridades. Sin embargo, hoy por hoy podemos entender que la corrupción no solamente es empleada o atacada por los que hacen política o por los que ocupan espacios públicos. La corrupción, en definitiva, es emplear tu posición desde donde tú estás para conseguir algo a favor tuyo, en detrimento de otras personas. En ese sentido, corruptos pueden ser tanto los ciudadanos civiles como los ciudadanos que están en la función pública, ¿no? Para dar un ejemplo más claro, cuando tú haces o alguna persona hace fila para conseguir un boleto para un concierto, pero sin embargo por su viveza, lo que llamamos viveza criolla, se cuela o va más adelante para beneficio suyo, ese pareciera que no es un hecho malo, pero es un acto de corrupción porque estás apoyando, estás empleando tu posición para mejorar tu bienestar o conseguir algo en favor tuyo. Otro ejemplo más claro, la fila del pan. Te cuelas o pagas unos pesos más para conseguir mejor pan que el de atrás, entonces ese es un pequeño acto de corrupción. Sin embargo, obviamente todos los días vemos en las noticias cómo el poder público va generando muestras terribles. ¿Y por qué las vemos y por qué se muestran? Porque en definitiva, nuevamente, la corrupción afecta a todos. Un pequeño acto de corrupción en el poder público evita que tengamos mejor educación, mejor salud. En fin, esos son los ejemplos para un poco delimitar de qué se trata la corrupción, ¿no?
Perfecto, licenciado. Y según la experiencia que usted tiene, obviamente como exdiputado ha debido relacionarse con otras personas, viajar, etcétera, ¿no? Y ha conocido, este mundo globalizado, se podría decir. ¿Por qué usted considera de que hay corrupción en todo el mundo, según usted como persona? ¿Habremos nacido así, la humanidad, corruptos? No, la humanidad para nada, la humanidad, y lo hablamos con muchas personas, la humanidad tiene bondad, tiene nobleza. Lo que sucede es que poco a poco, a medida de que el mundo se ha ido globalizando, el mundo ha generado otros intereses, donde se han generado brechas profundas en el tema de pobreza y riqueza, la sociedad ha ido transformándose y obviamente hay mucha gente que ha entrado en la problemática de la corrupción en todo el mundo. Los intereses de países, los intereses de empresas, los intereses de los políticos para mejorar situaciones, pues han generado focos de corrupción hoy por hoy terriblemente álgidos y que se muestran pues en situaciones de vida. Un ejemplo claro es el avasallamiento de la Amazonía por empresas ilegales mineras. Estamos hablando en Colombia, estamos hablando en Brasil, estamos hablando en Bolivia, ¿no? Son con actos de corrupción, licencias ilegales, en otros casos sin licencia siquiera, que están destruyendo el mayor foco de aire que necesita el planeta, recursos hídricos que necesita el planeta. Entonces, esos actos están afectando la vida de todos, ¿no? Por intereses, obviamente, individuales y también sectarios. La humanidad como tal no tiene corrupción. El problema nace, como le digo, es un problema estructural hoy por hoy, un problema complejo, que pasa por las formas de educación, pero también las acciones formativas desde el hogar, ¿no? Un padre tiene que dar el ejemplo y un hijo tomar ese ejemplo. Luego en la relación social con los demás niños, ese ejemplo tiene que cundir, el buen ejemplo, ¿no? Entonces, como tal, la humanidad no nace corrupta, sino se está empezando a construir la corrupción como algo normal y natural, que debemos nosotros todavía a tiempo cambiar. Le preguntaba esto, ¿no? Porque, usted sabe que soy psicóloga y he visto en muchas oportunidades, personas con un buen ejemplo a seguir, sus padres, etcétera, ¿no? Se entran a la política, tienen un poquito de poder, no sé, parece que algo cambiaría en ellos, ya su psicología, o no sé, o tal vez con las personas que están relacionándose y resulta que ya es corrupto, ¿no? Y eso se ha visto también en algunos presidentes, ¿no? Entran bastante humildes, sencillos, con una visión obviamente distinta a cambiar el país, pero a medida que pasan los años es uno de los más corruptos, se podría decir. ¿Por qué cree que sucede esto desde un aspecto social? O usted que ha vivido la política y la vive, tal vez la gente influye en estos casos, el sistema, ¿qué nos podría decir al respecto? Vuelvo al ejemplo del principio, ¿no? Cuando uno está en situación de poder, pongámoslo así, y alguien le pide un favor, no estamos hablando de un favor a cambio de dinero, estamos hablando de un favor, un pariente suyo que le dice, mira, está trancado mi trámite, ¿será que puedes hablar? Claro, voy a ir a hablar, etcétera, etcétera. ¿Acaso ese no es un acto de corrupción? No hay nada a cambio, no ha habido dinero a cambio, pero se está, de alguna manera, a través del poder, a través de la posición, se está ejerciendo un acto de corrupción. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque si nosotros no vemos el problema desde lo más mínimo, no vamos a poder identificar la raíz estructural de la corrupción. Evidentemente las personas cambian en el poder público, pero cambian, en este ejemplo pequeño que yo doy, cambian porque también el poder público empieza dentro de su burocracia a generar lentitud en los trámites, en el ámbito de la discriminación, empiezan a generarse ese tipo de problemas donde alguien que tiene cierto poder o influencia empieza a afectar.
Yo en mi experiencia puedo decir que sí, evidentemente el poder cambia, pero pues si uno no tiene formación, si uno no tiene, además de esa formación, no mantiene latente el ejemplo de vida de principio hasta el fin, pues obviamente se va a doblar en el camino y no solamente va a aplicar este pequeño ejemplo que acabo de dar, sino va a aplicar también otros de mayor cuantía, como la compra o la adquisición, influenciando contratos, o como recibiendo dinero por debajo de la mesa, o como, qué sé yo, en la experiencia de parlamentario que yo he visto, la generación de peticiones de informe para extorsionar autoridades o para extorsionar a algunas personas. Si uno no tiene formación y no se mantiene dentro de esos parámetros y sigue viendo y sabiendo cuál va a ser la consecuencia, pues evidentemente es fácil doblarse, ¿no? Ahora, con relación a la parte histórica, ¿qué opina usted sobre la historia de nuestro país? ¿Será que es todo porque Bolivia está con una percepción de corrupción bastante alta, se podría decir? O sea, prácticamente la gente ya no confía en los políticos y están viviendo en susceptibilidad, inclusive en sus relaciones interpersonales, ¿no? Porque vemos además una cierta maldad, ¿no? Ahora, en la pandemia, podíamos haber mejorado como seres humanos, pero me parece que hemos empeorado como seres humanos, los valores. Hay una crisis, pues generalizada. ¿Será que esta corrupción que nos domina a los bolivianos es una herencia de la colonia? Eso dicen muchos libros, por ejemplo, y muchas personas expertas en estas temáticas, ¿no? ¿O habremos nacido ya corruptos desde la época de la época precolombina, licenciado? No, vuelvo a reiterarlo, no. Es imposible pensar que la humanidad como tal ha nacido corrupta, ¿no? Evidentemente se le quiere echar la culpa a la época precolombina, se dice que los españoles llegan y corrompen el sistema en el que vivíamos, a los nativos, en fin, no es verdad. En definitiva, los valores siempre van a estar por encima, pues, del antivalor, ¿no? Y obviamente la opresión genera otro tipo de problemas, pero no, en definitiva no es verdad. Hay ejemplos claros de lucha contra la corrupción y hay ejemplos claros de intentar transformar el sistema educativo para evitar eso, ¿no? Yo les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, durante la pandemia, si bien nosotros, yo era diputado de Unidad Demócrata, hemos denunciado permanentemente y hemos frenado actos de corrupción en, por ejemplo, yacimientos petrolíferos, en los contratos que eran en detrimento de los bolivianos. Hemos denunciado los sobreprecios en barbijos, los sobreprecios en los respiradores. Hemos intentado pelear para que los bolivianos no sean acogotados con sus créditos. Y se ha hecho un montón de cosas, evidentemente, que han frenado, pareciera que fuera poco, pero han frenado, pues, los actos de corrupción que se veían. Y decíamos algo que era bien cierto: el que mete la mano en la lata es un ladrón, pero el que mete la mano en la lata en época de pandemia no es ladrón, es un asesino, ¿no? Y ustedes han visto la cantidad de gente que ha fallecido por la falta de respiradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es complejo, es difícil de decir, pero si los ciudadanos no damos nuestro ejemplo como ciudadanos a los políticos, a los ciudadanos que se vuelven políticos, y no frenamos a partir de eso, pues se va a complicar más el problema estructural, o se va a volver, a partir de ahora, se va a volver en realmente la humanidad nace corrupta, ¿no? Veamos ejemplos en los que en la época de la pandemia, ¿no? Sin ser políticos, la gente que fallecía, sus familiares, y que se ocultaba que habían fallecido de COVID, se pagaba, qué sé yo, se los enterraba en ciertos lugares. Eso ponía en riesgo la salud, podía generar problemas mayores, ¿no?
Entonces, entendemos la situación, pero ese es un acto también de corrupción, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ir caminando, evitando lo mínimo para frenar esto que es lo máximo, ¿no? Perfecto. Los valores, licenciado, consideran un comportamiento, nos llevan a una conducta. ¿Qué opina usted sobre el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, donde promueve estos valores, ¿no?, ético-morales, sobre la base de una sociedad plural? Por ejemplo, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, el vivir bien, la vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal, camino a la vida noble. Además, en los artículos 9 y 10 nos dice que Bolivia es un país justo, es un país pacifista. Esto será simplemente una poesía, se cumplirá. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué es lo que falla en el sistema en general de los gobiernos? Al no cumplirse esto, ¿se cumplirá? ¿Cuál es su experiencia referente a este tema, licenciado? Yo creo que todos creemos que porque algo está escrito se va a cumplir. Y no es así. La Constitución debería ser el espíritu que mueva a los ciudadanos. Y nosotros mismos no la entendemos, no la comprendemos, no la conocemos siquiera. La aprobación de esta Constitución ha pasado por muchos problemas. Su votación, su aceptación, su rechazo, hasta el día de hoy se generan rechazos. Quitándole el tema de valores, Bolivia es un país autonómico, lo decimos siempre, ¿verdad? Hace unos meses, casi un año, ha habido todo un paro por el tema del censo para que los estados subnacionales autonómicos pidan más recursos al Estado central. Es incongruente, somos un país autonómico donde los estados, los gobiernos autonómicos piden dinero al gobierno central. Entonces, no todo lo que está escrito se cumple, no todo lo que está escrito es real, si bien está escrito. La cantidad de normas que se construyen para mejorar las relaciones sociales es infinita y no se mejoran las relaciones sociales. Y es porque los ciudadanos creemos que las cosas se van a solucionar porque se transcriban, se escriban. La única forma de que las cosas mejoren, la única forma de superar los problemas que existen hoy en el país es pues con consensos, con diálogos, con entender lo que queremos, con entender lo que pretendemos. Frenar la confrontación es fundamental, porque a partir de la confrontación también se genera la corrupción, ¿no? La confrontación, por ejemplo, con respecto al tema de la malla curricular, pues ha generado corrupción, ¿no? Ha generado corrupción porque se editan libros que no corresponden, no pasan por el filtro que se necesita. Las gobernaciones y las alcaldías no implementan las escuelas porque están en paro los maestros. En fin, la confrontación empieza a generar problemas de corrupción bastante serios, ¿no? Y yo creo que más allá de los valores que nuestra Constitución transcribe, nosotros deberíamos ser realistas y empezar a ser espíritu de lo que la Constitución transcribe y dice. Se supone que es de consenso de todos los bolivianos. El vivir bien lo estamos viendo los paseos todos los días cuando estamos tomando agua sin saber qué tan envenenada puede estar. No sé si eso será vivir bien. Ha habido serias denuncias de por qué el agua está envenenada con mercurio en el departamento de La Paz. Eso también es corrupción. Entonces los ciudadanos tenemos que empezar a hacer carne de lo que leemos en la Constitución y no solamente mostrar la tapa y decir existe, sino tenemos que hacer carne y espíritu de eso, ¿no? Eso es un poco terrible, ¿no, licenciado? Porque a veces uno denuncia ¿no?, a las autoridades, a las alcaldías, etcétera, sobre alguna temática, ¿no? Y no le hacen caso.
No, eso a mí por lo menos me pasó mucho, y otras personas más que obviamente tengo conocimiento, que son activistas de diferentes temáticas, no hacen caso, aunque uno denuncia. O sea, creo que hay que botar piedras, pegarnos entre nosotros en la calle para que nos hagan caso, y tampoco podemos llegar a eso, ¿no? Porque obviamente puede haber un daño muchísimo mayor. Entonces, referente a esto, ¿qué puede hacer la sociedad? Hay gente que denuncia, hay gente que reclama, hay gente que levanta la voz, pero prácticamente no hacen caso. En este punto, ¿cómo estas personas podrían actuar para que su voz no llegue a lo nada, sino llegue por lo menos a algo? A ver, en derecho hay un principio básico, y es que las acciones de hecho fundamentan, solventan y construyen el derecho, ¿no? Y en política pasa lo mismo. En política, el que se organiza, el que participa, el que construye a partir de lo bueno, pues en definitiva genera una semilla que luego se puede cosechar. ¿A qué me voy con esto? Son 5 años, por ejemplo, que con algunos amigos diariamente vemos, y todos ustedes lo deben ver, como las primeras planas de los periódicos, de los medios de comunicación muestran la violación de menores como un mal terrible, como ha ido creciendo las cifras diariamente. Nosotros planteábamos un debate en el Parlamento que era cómo nosotros podemos hacer una norma que asuste a este tipo de delincuentes, pero también que cambie la forma de pensar, ¿no ve? Porque a veces miramos hacia un costado y permitimos esas cosas, y la justicia empieza a trabajar a favor de ellos, y las víctimas son más y más. Nos planteamos una ley que se llamaba la ley de castración química. Más allá del título, hemos tenido una oposición, pero terriblemente fuerte. Nadie quería debatir que se están violando los derechos humanos, que no sé qué, que no sé cuántos, es incongruente, es una locura. 5 años se ha planteado, se ha intentado, nunca se ha tratado, ni siquiera se le ha puesto en tapete para tratarse. Hace medio año aproximadamente, un senador y algunos ciudadanos han empezado a socializar la problemática y a debatirla y a generar libros de firmas con respecto a la castración química y la protección de la familia y de nuestros niños. La aceptación, pero es increíble. Tal así ha sido el revuelo. El presidente de senadores ha pedido suscribirse y adscribirse al proyecto de ley. Es decir, hoy día ya se quiere debatir 5 años de empujar. Y eso es la gota orada a la piedra, la gota de agua orada a la piedra. Se ha aplicado, se ha hecho a la inversa, y el ciudadano es el que se está manifestando, ya no el político, y se está generando una iniciativa legislativa que puede cambiar el mundo, puede reducir las víctimas, puede reducir el hacinamiento en las cárceles, pero lo que es mejor, puede permitir que el político debata con el ciudadano, y el ciudadano además debata, interpele a la justicia por mejores días, ¿no? Entonces, los ciudadanos, es fundamental la acción de los ciudadanos. A veces no es inmediata la respuesta, pero genera respuesta a lo largo del tiempo, ¿no? Y ese es el ejemplo que debemos ir trasladando los políticos y los ciudadanos. No hay otra forma de cambiar y transformar el mundo. Cada gota, cada semilla va a ir transformando las cosas en las que vivimos. Si nosotros empezamos a aplicar ejemplos de vida, no permitimos que se nos pida una moneda extra para acelerar un trámite, si nosotros manejamos con la licencia de conducir en la billetera, tenemos el vehículo bien mantenido y no compramos la roseta por fuera, si nosotros no nos colamos en la fila, pues son acciones ciudadanas individuales que se pueden transformar en acciones ciudadanas de activismo permanente, que van a cambiar y van a transformar el mundo. Evidentemente es difícil hacer denuncias, hay miedo, hay temor, pero la acción es la mejor denuncia.
Sí, tienes razón. Tienes razón. A veces las personas queremos se podría decir una respuesta inmediata, como usted dice, y a veces no es así. Y las acciones y todo lo que se hace con acción, considero yo, como seres humanos, finalmente se queda, ¿no? Incluso como ejemplo para otras personas que pueden continuar. Muchas gracias por sus palabras muy, muy acertadas, licenciado Sandoval. Hay personas que ya nos están enviando sus preguntas, pero tenemos que irnos a un corte, así que le voy a pedir, por favor, que se mantenga en línea y regresamos en breve. Ok, muchas gracias. El Alto en 60 segundos. Alcaldesa Copa anuncia el incremento de guardias municipales para romper con el trameaje y garantizar la tarifa única de $1 con 50 centavos de parada a parada. Implementando 80 guardias más a movilidad urbana para que pueda hacer en la noche. Estamos entrando por puntos, pedir a la población que nos ayude, a los secretarios de transporte, a hacer cumplir esto, ¿no? Agenda cultural desde las 18 horas. El Teatro Raúl Salmón de la Barra será escenario del primer encuentro de artistas nacionales. Se anticipó la participación de 9 elencos y destacados representantes del Teatro Nacional. Así lo afirmó Isela Moscoso, jefa de unidad de la Escuela Municipal de Artes. El ingreso es totalmente gratuito. Mostrar la formación que tiene la Escuela Municipal de Artes, que es gracias a las gestiones del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, y bueno, también mostrar un poco de lo que es los elencos invitados. En cualquier momento, retornamos con más. Estamos trabajando. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Enseguida vuelve. Mujeres en radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94. Una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainaza. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainaza, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. Terminó la promo. Reciclemos con la Cascada. Queremos agradecer a las miles de personas de La Paz, El Alto y provincias que acudieron a nuestros puntos autorizados para canjear sus botellas vacías y contribuir con el cuidado de nuestra amada tierra. Nuestra campaña fue un éxito. Gracias. La Cascada cumple. La Cascada sí cumple. Muchas gracias. Que sigan adelante. Sigamos reciclando. Recuerden que tenemos un servicio gratuito permanente de recojo de botellas plásticas vacías sin importar de qué marca sean. Comuníquese al WhatsApp 6800-3901 y solicítelo. Juntos podemos hacerlo, porque todos somos orgullosamente bolivianos. Muchas gracias. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Multicine presenta 4D Emotion. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua, para potenciar tus sentidos y llevarlos a una nueva dimensión. 4D Emotion. Vívelo próximamente en Multicine La Paz.
Mi nombre es Don Resfrío. Moquera, Mister Enfriamiento. ¿Qué importa? Qué lindo hacerle la vida imposible a la gente. Hasta que se les ocurrió tomar Taipirec. Ya nadie me hace caso. Ante los primeros síntomas del resfrío, toma Taipirec, el antigripal en cápsula blanda, que es la solución 4 en 1 para liberarte de dolores, fiebre, congestión y tos. Con una rápida acción, deja en el olvido a Don Resfrío con Taipirec. Evite cambios bruscos de temperatura, lávese las manos constantemente y evite medicamentos falsificados. Consulte a su médico. Pabellón tricolor que te ostentas, de Bolivia en el cielo radiante. Y en las banderas del nuevo amanecer, ondea la tricolor y la huipala, como símbolos de la nueva unidad y el principio de esperanza. Este 17 de agosto, unidos pongamos a flamear nuestra bandera. La soberanía comienza en casa. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Ante los primeros síntomas del resfrío, toma Taipirec, el antigripal en cápsula blanda, que es la solución 4 en 1 para liberarte de dolores, fiebre, congestión nasal y tos con una rápida acción. Deja en el olvido a Don Resfrío con Taipirec. Búscalo en farmacias legalmente establecidas. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. El Alto en 60 segundos. Alcaldesa Copa anuncia el incremento de guardias municipales para romper con el trameaje y garantizar la tarifa única de un boliviano con 50 centavos de parada a parada. Implementando 80 guardias más a movilidad urbana para que pueda hacer en la noche. Estamos entrando por puntos, pedir a la población que nos ayude, a los secretarios de transporte, a hacer cumplir esto, ¿no? Agenda cultural desde las 18 horas. El Teatro Raúl Salmón de la Barra será escenario del primer encuentro de artistas nacionales. Se anticipó la participación de 9 elencos y destacados representantes del Teatro Nacional. Así lo afirmó Isela Moscoso, jefa de unidad de la Escuela Municipal de Artes. El ingreso es totalmente gratuito. Mostrar la formación que tiene la Escuela Municipal de Artes, que es gracias a las gestiones del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, y bueno, también mostrar un poco de lo que es los elencos invitados. En cualquier momento, retornamos con más. Estamos trabajando. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando sobre la corrupción, un problema de sociedad y o político. Bueno, y para aquello hemos invitado a un destacado profesional. Estoy hablando del licenciado Hugo Sandoval Costas. Es licenciado en Derecho, es exdiputado nacional y actualmente secretario general del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz.
Licenciado, continuamos con las preguntas. Comentarle que nos ha llegado bastantes preguntas de los oyentes, así que le voy a hacer unas 2 preguntas más y vamos a responder pues a nuestros oyentes las dudas y opiniones que le están pidiendo. Okay. Parecería en Bolivia que no se sanciona la corrupción. Vemos todos los días corruptos y todos los días que salen de la cárcel, ¿no? Y estas personas, pasado un tiempo, vuelven a ocupar espacios políticos o públicos. Eso vemos todos los días. Con referente a este punto, ¿qué deberíamos hacer usted, según con la experiencia que tiene y además ha visto muchas situaciones aquí en Bolivia? ¿Qué deberíamos hacer con los corruptos? Yo le pongo un ejemplo. Singapur ha eliminado casi por completo la corrupción con pena de muerte. Japón, bueno, pues a sus estudiantes que hacen chanchullo o trampa en los exámenes hasta son arrestados, y aquellas personas que se cuelan en una fila, se podría decir. En Bolivia, ¿qué deberíamos hacer con los corruptos? Considerando, por ejemplo, a toda la población, jóvenes, políticos, adultos, varones y mujeres, ¿qué deberíamos hacer según usted? Bueno, tenemos que hacer cosas transversales y paralelas. Lo primero, creo yo, es fortalecer el sistema educativo, el sistema formativo. Tomar el ejemplo de Finlandia, por ejemplo, en el tema de la educación es importante, donde participan no solamente los niños, los educadores, sino también los padres y el Estado como tal en el aspecto formativo. ¿Y por qué digo esto? Una de las cosas que me ha motivado a enseñar en colegio es justamente el poder trasladar el conocimiento y los valores que uno tiene a través del ejemplo, pero también a través de los procesos históricos que podemos mostrar. Ese ejemplo es fundamental. ¿Por qué en Singapur funcionan las cosas contra la corrupción? Porque evidentemente si tú tienes una educación fuerte, valores solventes, padres que creen en esa educación, padres que dan el ejemplo, pues puedes pelear y mandar a los corruptos a la cárcel sin equivocarte y mandar a alguien que no es corrupto, ¿no? Entonces lo fundamental es trabajar el sistema educativo, que hoy por hoy está bastante criticado en nuestro país, está bastante desmerecido. Ejemplos claros, tanto en la educación particular o privada como en la educación pública. No existe en Bolivia gabinetes, por ejemplo, de prevención, gabinetes psicológicos donde estudian al alumno y permiten saber si el alumno trae problemas consigo que pueden llevar efectos de violencia, en fin. No, tampoco hay gabinetes de evaluación a los estudiantes, ni en las privadas ni en las públicas. Lo que quiere decir, pues, que uno de los apéndices importantes está fallando. Lo segundo que hay que hacer es, dentro de lo formativo también, nos hemos olvidado, inclusive hasta para ingresar a la universidad, cosas tan fundamentales como el derecho a ingresar y el derecho a estudiar. Yo veo cómo se pelean anualmente para ingresar a la universidad estatal por la matrícula, permitiendo inclusive actos de corrupción donde se venden los ingresos. Eso es un secreto a voces, que pues definitivamente es el primer escenario de corrupción en el aspecto formativo profesional, ¿no? Y eso se tiene que cambiar, y es parte de la forma de la administración de las instituciones educativas. Lo tercero, pues, es que el ciudadano no debe vivir la vida cómoda de votar por quien tiene mejor cara, mejor perfil o mejor propaganda, o por quien maneja mejor bloque social o mayor movilización o hace mayor presión. El ciudadano tiene que leer comprometidamente los programas y las ofertas, tiene que entender que este Estado tiene 3 niveles de organización, tiene que entender y saber dónde plantear su reclamo, dónde plantear sus necesidades, y si no lo hace, pues terminamos votando por el mismo corrupto que ha cambiado la cara camaleónicamente 200 veces. Hace varios meses y varios días estamos viendo cómo surgen candidatos y todos con el mismo tupé. Yo, dice, me he reciclado después de 20 años de no hacer política, hoy voy a hacer política porque todo está mal. Y hace 20 años estaba mal.
no es fruto de haber hecho mal las cosas que estamos 20 años mal. Yo me pregunto, ¿no? ¿Votaríamos por esas personas? Y no se trata de jóvenes, mayores, de si vuelven a la política, no, se trata de que el ciudadano es quien pone el voto. Un candidato llega al escenario político, de alcalde, de diputado, de presidente, llega porque el ciudadano es quien vota, el ciudadano es quien elige. Entonces, no quiero decir que el ciudadano se equivoca, pero el ciudadano tiene que ser altamente responsable si queremos llegar a los niveles de Singapur, ¿no? Si queremos ver el ejemplo de Japón, lo mismo, eso pasa por la casa y no pasa porque una autoridad te dé un palazo, ¿no? Claro que sí. Aparte de aquello, tomar la educación en nuestras manos, ¿no? Porque la educación en Bolivia no es buena. Nos hemos salido de las evaluaciones PISA, nadie nos ha evaluado hasta el momento cómo nos está yendo con la 070. En la educación superior, las universidades, si bien la UMSA es la mejor universidad de Bolivia, pero no es de Latinoamérica y del mundo, estamos en la cola, ¿no? Entonces, es una educación muy baja que tenemos. Entonces, también yo considero, ¿no?, que en vez de una revolución social deberíamos hacer una revolución educativa, como usted dice, ¿no? La educación es lo primero en las sociedades, pero con una educación como la tenemos actualmente, sinceramente a veces a uno le baja la moral, ¿no? Porque no vemos ninguna mejoría nunca, más bien vamos empeorando a través del tiempo, licenciado Sandoval. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Le voy a pedir, por favor, que sea un poco breve para responder a estas interrogantes que nos han enviado. Perfecto. La primera dice, ¿la burocracia es corrupción? La burocracia no es corrupción como tal, pero sí puede generar corrupción por los diferentes niveles burocráticos que se van construyendo. Perfecto. Otra pregunta. ¿Quiénes son más corruptos? ¿Los varones o las mujeres dentro de la política, según su experiencia? No se puede decir que la corrupción tiene un tema de género o sexualidad. La corrupción puede ser dada entre jóvenes o más viejos, entre mujeres u hombres. No se puede medir eso, ¿no? Usted que ha participado en la política de Áñez, dice, ¿esta señora fue corrupta? El gobierno de Áñez fue corrupto. Hay gente destacable, pero hay gente corrupta con nombre y apellido, ministros como Yerko Núñez, que ha sido un gran opositor, ha sido un gran corrupto, Arturo Murillo, el ministro de Hidrocarburos Zamora. Ha habido corrupción y lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos visto todos, ¿no? Contratos mineros, barbijos, respiradores, ha habido corrupción. Lo que es peor es que ha habido corrupción en tan poco tiempo a niveles comparables como los de Evo Morales o los de Luis Arce en la actualidad. Sobre esto, licenciado, ¿qué podemos hacer? O sea, realmente yo lo veo, este tema de la corrupción, de una manera tan negativa. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Porque ni derecha ni izquierda se puede salvar de la corrupción. No nos podemos salvar como ciudadanos. Yo no soy política, obviamente, pero no nos podemos salvar ni de derecha ni de esos partidos de derecha, izquierda, nada. Todos son corruptos. ¿Qué hacemos? Y esto de la educación, aparte de eso, es a largo tiempo. ¿Cuándo mejoraremos? Prácticamente, ¿no? Con estos gobiernos que tenemos, que prácticamente han dejado a un lado la educación. Y así que, bueno, pues seguimos en lo mismo año tras año y empeorando cada vez, estimado licenciado. Aquí tenemos otra pregunta. La responsabilidad del ciudadano es fundamental. Sí, tienes razón. Tal vez empezar de nosotros mismos, ¿no? Así con esta clase de programas que tenemos, gracias a Dios nos escuchan muchas personas, que basta una madre, ¿no? Que se ponga la mano al pecho y diga, yo le voy a criar de diferente forma a mi hijo. Bueno, ahí ya es el empiezo, yo creo, ¿no? Ya, pero obviamente es a largo plazo, no es como un sistema, ¿no? Ya, pero ahí se empieza desde nosotros mismos. Creo yo que todas estas problemáticas que hemos mencionado pueden tener una solución. Aquí tenemos una pregunta también. Dice, ¿qué opina de Bukele, presidente de El Salvador? Bukele es un gran ejemplo, pero ¿qué nos dirá usted? ¿Qué opina al respecto? No, Bukele ha hecho un cambio radical en su sociedad, en su estado. Sin embargo, tomemos un ejemplo. ¿Cuántos ciudadanos inocentes han muerto
en las nuevas cárceles de Bukele. Evidentemente parecería que el costo-beneficio es mejor, o sea, el beneficio ha sido mucho mejor, pero son cientos de ciudadanos inocentes que han muerto por equivocaciones en el tema procedimental penitenciario. 1, 2, Bukele lo está haciendo bien, sí, evidentemente, pero ¿acaso no es un acto de corrupción el prorrogarse o ir en contra de la misma normativa que la ha planteado? ¿No sería interesante e importante que una persona que da el ejemplo tenga un equipo ejemplar, o sea, que haya más Bukeles que lo puedan reemplazar, sustituir y mantener el ejemplo? Ese debería ser el fin, ¿no? Un político debería tener una réplica de políticos buenos, un gobernante debería tener una réplica de gobernantes buenos. Si tú eres bueno, ¿por qué tu equipo no es bueno? Si tu equipo es bueno, ¿por qué tú no eres bueno? Eso es lo que pasa con Bukele a manera de crítica, poniendo lo bueno y lo malo de él, ¿no? Según usted, ¿nos falta educación moral? Nos falta educación formativa. Y en eso participamos los valores, la ética, la moral, y eso tiene que ver con las necesidades también, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que la pobreza se está incrementando. Hay 80% de personas que son informales, y no son informales porque lo hayan elegido ser, es porque no hay acceso al trabajo, porque no hay forma de hacer emprendimientos, de innovar, no hay un Estado que fortalezca la innovación y el emprendimiento, te ponen más trabas, ¿no? Y esas necesidades pues te llevan a poner a un lado, a un costado los valores y empezar a trabajar en la informalidad. Tomo este ejemplo porque la informalidad es fomentada por el contrabando, sin ir lejos, en detrimento de la economía boliviana. Preferimos comprar una manzana chilena más barata que una manzana que viene de contrabando, que una manzana boliviana que es un poco más cara, pero que es producida acá. Eso que hace detrimento a los productores de manzanas bolivianos, ¿verdad? Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Como autocrítica dice, ¿el MNR fue un partido político corrupto? Sí, ha sido, tiene señales históricas de corrupción muy duras. La capitalización sí era era fomento de un modelo importante, interesante, que le ha traído provecho al país con el tema de los hidrocarburos, pues tiene sus negativos, como el tema del yoite aéreo boliviano, por ejemplo. Si vemos otras situaciones como la dotación de tierras en la reforma agraria, pues vemos también hechos de corrupción, ¿no? O sea, gente que se ha favorecido por la dotación de tierras, que hasta el día de hoy sigue siendo terrateniente, pese a que ha habido una reforma agraria. Como todo, tiene sus muestras de corrupción. O sea, lo bueno viene acompañado de lo malo, y lo que tenemos que intentar hacer en Bolivia es que lo bueno siga siendo bueno y no haya cosas malas, y que los políticos no se doblen, no se tuerzan por ningún otro tipo de interés o presión. Perfecto. ¿Cuál es su visión de país? Mi visión de país es que el boliviano no se ha identificado por corrupto, sino por boliviano. Que el boliviano, sea boliviano cruceño o boliviano paseño, siga siendo boliviano. Nosotros tenemos que construir una nación basada en valores, basada en valores, en ética, en moral, pero también en un Estado solvente que pueda permitir el acceso a la riqueza a todos los bolivianos sin distinción de color, raza, etcétera, etcétera. Que se construya un hombre fuerte, un hombre boliviano con educación lo suficientemente avanzada como para competir con otros estados, con otros ciudadanos, pero además te permita emprendimientos, emprendurismo e innovación. Esa es la visión de país que yo tengo. Profundizar las autonomías para que sea desde lo local se transforme el Estado sería sumamente importante. Es más, lo hemos planteado varias veces, la inversión, invertir la matriz productiva, que ya no sea el Estado central el que trabaje la matriz productiva, sino sea el Estado en lo local el que trabaje la matriz productiva, y eso nos va a permitir desarrollar. Esa es en resumen, la visión de país que yo tengo.
muy bonita y además con un sustento, ¿no? Siempre en la educación y en la formación de las personas. Aquí también tenemos opiniones, nos dicen felicidades al programa, gracias al entrevistado, me gustó mucho el programa. Aquí tenemos una pregunta también, otra, dice, ¿a qué líder actual admira boliviano? No, yo no tengo admiración por ningún líder. Es difícil admirar. Sin embargo, veo todos los días muchos líderes que intentan hacer un cambio por el país, desde autoridades locales hasta presidentes de juntas de vecinos, jóvenes de las juntas escolares, consejos de la juventud, líderes universitarios, estudiantes que día a día se la pasan de lado a lado con el pasaje en el bolsillo sin tener alimento, y que esos son los líderes que no admiro, pero aplaudo, porque esos son los que van a conducir el país en adelante. Perfecto, aquí dice, una opinión bien negativa como la mía, le comento. No veo solución sobre la corrupción, dice esta persona. ¿Qué opina? No tendremos solución. La solución... Un tiempo. La solución está en uno mismo, ¿no? La solución pasa por uno mismo. Lo reitero, lo repito, yo tengo una esperanza, una fe viva en los bolivianos, porque hemos pasado tantos problemas para llegar a donde estamos. No quiero tomar el mundo como tal, lo hemos visto en la pandemia, pero el boliviano es un individuo fuerte. El boliviano es hermano Colla y es hermano cruceño. Yo veo en eso, veo esperanza, porque podemos cosechar esa semilla de bolivianos, que acabe la corrupción, y es a partir de uno mismo, de formarse. No hay peor acto de corrupción en política, nos decían, no hay peor acto de corrupción que el meterse en algo en lo que uno no está preparado, y eso es evidente. Si queremos acabar la corrupción, tenemos que prepararnos, cada uno en nuestra área, fortalecernos, empezar a construir país y no construir individualismos, empezar a construir Estado y no descomponer el Estado. No basta la normativa, sino lo que acá necesitamos es un esfuerzo conjunto de todos, solidario, mancomunado, para empezar a construir. Yo tengo esa esperanza y esa ilusión. Probablemente en los políticos suene a un cliché, pero yo creo que lo que hablaba con mi grupo de políticos, mi grupo más cercano, es que el tema no es en ser candidato, el tema no es en que gane tu fórmula, el tema es que gane Bolivia, y a veces hay que dar un paso al costado, y eso es el ejemplo que todos tenemos que dar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la universidad o en donde estamos. Esa esperanza yo tengo aún. Empezar de uno mismo, ¿no? Y obviamente desde nuestro ambiente empezar un cambio. Otra pregunta, ¿usted cree que volveremos a vivir el 2019? ¿Se debe referir a esta renuncia o al levantamiento social que ha habido? No creo y espero que no suceda. Y no suceda porque ha confrontado a los bolivianos. El efecto del 2019, más allá de las victorias efímeras, políticas, no nos ha llevado nada bien. Tenemos 2 años y medio de un gobierno que resultó más perseguidor que el anterior. Tenemos un nivel de pobreza casi extrema, un sistema educativo caído, un sistema de salud tumbado, alcaldes que no saben por dónde caminar. Entonces no creo y espero que no suceda. Lo que sí espero que suceda es que el conjunto de los bolivianos, en la búsqueda de que no suceda un 2019, pueda construir una alternativa de bolivianos, no hablando de líderes, de partidos políticos, sino una alternativa que se ponga en la mesa del debate y de la discusión para ver cómo salimos de este entuerto, cómo volvemos a reconciliarnos entre todos, cómo volvemos a construir nuestras ciudades, nuestros municipios. No puede ser que La Paz, la ciudad de La Paz, tenga mejor desarrollo que Achucalla. Somos colindantes, pero tampoco puede ser que La Paz tenga tanto baches y tiene tanto ingreso.
necesitamos construir a partir del consenso, de la conciliación, y a veces tenemos que mirar más allá de las noticias y ver que los debates que nos ponen en la mesa son pues artilugios y artificios. Tenemos que ser ciudadanos comprometidos con el país, y eso va a cambiar totalmente el escenario. Vamos a volver a un país que necesitamos y que se ha roto a partir de no el 2019, sino hace 17 años, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos también opiniones muy positivas. Felicidades otra vez al programa, excelente. Aquí hay otra pregunta. ¿Necesitamos mano dura los bolivianos? Necesitamos mano dura en las casas, ¿no? Qué bien que lo diga eso, sí. O sea, sí. Es la única forma, ¿no? Y no estoy diciendo que les demos tilazos a nuestros hijos, pero tenemos que dar el ejemplo en la casa. No hay otra forma. Si nosotros como padres no damos ejemplo a nuestros hijos se van a desenvolver en un mundo donde lo van a ir reflejando entre sus compañeros, y ese círculo es un círculo vicioso. Tenemos que tener mano dura en nuestras casas. Si nosotros somos el ejemplo, aún en la necesidad, aún en la pobreza, aún con los devenires, pues tengan por seguro que va a cambiar el país y no vamos a necesitar pena de muerte como en Singapur, porque vamos a ser conscientes de lo que se pierde con la corrupción. Perfecto. Entonces, en conclusión, podemos decir, licenciado, que la corrupción empieza en la sociedad, ¿no? Y es donde empieza y donde tiene que terminar también, en nuestras casas, y empezar de nosotros. Así es. Con eso nos vamos. Así es. Con eso nos vamos. Muy bonito, licenciado, todas las palabras que nos ha mencionado, todo su conocimiento, le agradecemos mucho, y bueno, pues también le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Tal vez quiere despedirse con un mensaje, tal vez algo que no le hemos preguntado. Le dejamos el micrófono, por favor, a usted. Para empezar, agradecido contigo, con la emisora. Esta es una grata entrevista, es un tema complejo para debatir, discutir o conversar, pero el desafío está en conversarlo y en charlarlo. ¿Qué mensaje puedo dar? Pues que seamos agradecidos con lo que estamos viviendo, porque eso nos va a enseñar a caminar. El primer paso lo tienes que dar tú en tu casa, si quieres que los demás caminen contigo y podamos caminar juntos. El ejemplo pasa por uno, y no le pidamos, no le pidamos peras al olmo si nosotros mismos no podamos dar frutos. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, y nuevamente reitero mis agradecimientos por haber aceptado nuestra invitación, licenciado. Ahora nos vamos a ir con un tema bastante alegre, bonito. Hemos estado, creo, con un tema bastante serio, controversial. Nos vamos con Calamarca, con un tema alegre, un hermoso caporal que se titula Raíces. Y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Raíces que lleva este ritmo.
ritmo. Raíces que lleva este ritmo. Raíces que también lleva el mundo. Raíces que también lleva el mundo. Mujeres en Radio.